Hablemos de arte. Hablemos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Inspirada en una historia real, la obra Fuera Dentro, de la dramaturga Maye Moreno, recrea y describe la vida dentro y fuera de prisión, cuando dos mujeres se conocen en el encierro, se enamoran y sueñan con estar juntas en libertad. Y para contarnos más acerca de esta propuesta a cargo del colectivo La Boussole, que ofrecerá funciones del 31 de julio al 3 de agosto en el foro ¿A poco no?, saludamos a la dramaturga Maye Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos, Maye. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a todos. Maye, sin duda hay una historia muy interesante detrás de esta propuesta y es una historia muy personal que también te permite ver este trabajo desde adentro y desde afuera. Cuéntanos un poco, Maye. Así es. Esta obra es una obra latente en el sentido de que todo lo que contamos en escena está realmente sucediendo. Es una obra viva, totalmente autobiográfica. Yo pasé 16 años en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla. Y cuando salí, en el primer mes que salí, me di cuenta de que pues yo tenía una necesidad de transmitir lo que estaba viviendo, que fue muy impactante para mí el recobrar la libertad. Sé que esto no es muy común, pero es la realidad. Es como más difícil salir de la prisión que entrar a ella. Y el resultado pues fue que escribí esta obra donde cuento toda la historia de lo que sucedió adentro y lo que sucedió al momento de salir. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona que pasa más de 10 años encerrado recobra la libertad y se encuentra en las calles, donde todo ha cambiado, donde la gente no es la misma, donde las motivaciones son distintas también? Entonces, este es el tema de la obra y pues la estamos presentando. Oye, Maye, pero además esta iniciativa que tú tuviste, pues involucró a más internas justamente y nos gustaría que nos compartieras cómo fue la experiencia para ellas, de qué manera el estar en contacto con el teatro, con las tablas, en un contexto de encierro, pues significó muchísimo para ellas, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo desde el primer momento que llegué a la prisión y empecé a ver las actividades que ofrecían, que la mayoría son de naturaleza pues terapéutica, pero había teatro, había un taller de teatro con sus carencias y todo, pero fue realmente la puerta a una especie de libertad que encontramos en el interior. Todas las personas que participaron conmigo en ese taller de teatro a lo largo de tantos años, pues no solo hicimos un lazo, porque el teatro une a la gente, el teatro llama, reúne, crea sociedad, crea diálogos que son muy importantes y sobre todo en un contexto de encierro, pues son sanadores, porque podemos lograr una catarsis, podemos expresar todo lo que estamos viviendo y también imaginar otras vidas, vivir otras experiencias sobre un escenario. Realmente la fuerza y la importancia del teatro en el encierro es, pues no se habla mucho, pero es muy potente. Todas las artes tienen el poder de transformar al ser humano, no solo al que lo crea, sino al que lo recibe también. Cuando nosotros contamos nuestra propia historia, no solo transformamos nuestra vida, sino también las de los demás. Y creo que este fue el caso de Fuera Dentro y de todas las obras, porque a lo largo de todo este tiempo, pues yo escribí más de 60 obras en el interior y montamos más de 30 con diferentes personas que se acercaban al taller, que se iban. Desde muy pronto yo conocí a la que hoy es mi esposa. Ella se llama Natasha Lopet y es quien participa en esta obra conmigo. Es la historia de cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo resistimos al lugar y todas las cosas que aprendimos en el interior. Entonces, creo que Natasha es alguien que ha estado conmigo en este viaje
y, y bueno, pues hay mucho que decir y tratamos de decirlo a través de esta obra. Y decías al principio, Maye, que es más difícil salir que entrar a prisión por todo lo que esto implica, y esta obra fuera adentro te permite, también lo mencionabas, tener como esa catarsis. ¿Esa catarsis te ha permitido o has podido superar el momento? ¿Cómo te ha servido a ti? ¿Cómo le ha servido a Natasha esta obra? Oh, nos ha servido mucho porque nuestras libertades, ella salió 5 años antes que yo. Entonces fue como para ella fue una experiencia de libertad extendida, por así decir, porque como no terminaba de salir, ya que estaba pues unida por un matrimonio conmigo y yo estaba en el interior. Entonces como que se prolongó esa fase de adaptarse, de regresar a la sociedad y volver a conectarse con lo que es la vida en la ciudad. Yo encontré muchas dificultades al respecto porque pues fueron muchos años y me perdí de cosas pues como la extensión de la ciudad, todos estos segundos pisos del periférico, los teléfonos inteligentes, todo este asunto del feminismo. Realmente yo me encontré con una ciudad totalmente cambiada. Entonces yo estaba muy confundida y al hacer esta obra pues me permite no solo reflexionar al respecto acerca pues de la libertad, de lo que es reconectar, sino también invitar a otros a que piensen en sus propias libertades, sus propias restricciones, sus propios encierros. Maya, hablabas del poder transformador del teatro de quien lo crea, pero también quien lo percibe. Tengo entendido que en la obra ustedes interactúan con el público. ¿De qué manera lo hacen y cuáles son los principales cuestionamientos que hacen el público ahí en esta obra? Bueno, pues esta obra consta de dos partes realmente. La obra en sí, que es una obra, pues digamos, normal, pero al terminar la obra se abren los micrófonos y se crea un conversatorio. Esta es una parte esencial porque se lanza información a través de la obra sobre cómo son las condiciones adentro, sobre lo que se vive, cómo se enfrenta uno a la libertad y lo que sucede después. Pero todo esto genera preguntas en el público porque es una especie de reflejo que ellos ven, es natural. Es por eso que yo digo que impacta del mismo modo al que ve una obra que el que la realiza, quizás de manera ligeramente diferente, pero con la misma fuerza. Y nosotros hemos notado desde el principio que la gente necesitaba intercambiar con nosotros, hacer preguntas, expresar sus propias experiencias también. Entonces, este conversatorio que sucede al final es realmente una parte esencial de Fuera Adentro. Pues aquí está la propuesta, Fuera Adentro, jueves 31 de julio y viernes 1 de agosto a las 20 horas, sábado 2 de agosto 19 y domingo a las 18 horas en el Foro A Poco No, República de Cuba 49 en el Centro Histórico. La entrada además es libre. Pues muchísimas gracias, Maye Moreno, por estos minutos que nos regalaste para platicar acerca de esta propuesta Fuera Adentro. Muchas gracias.